acompaña hasta ahora el entrenador, ex América de Cali, el profe Lucas González. ¿Cómo está, profe? Le mando un abrazo. Hola, muy buenas tardes. Un saludo para ustedes y para todos los oyentes. Bueno, profe, de antemano preguntarle porque usted fue uno de los partícipes, si se puede decir de esa manera, de la presentación o el fútbol de el chico Johan Andrés Garcés. Pues para unos es desconocido, pero para otros, por ejemplo, que puedo hacerle seguimiento al muchacho, pues ya venía demostrando condiciones en sus categorías de formación, ¿no? Más de 50 goles anotados y siendo goleador en sus categorías. Profe, usted lo puso a jugar en un partido, si no estoy mal, frente a Medellín, y usted dijo o dio, a ver si me confirma si estoy equivocado, que tiene parecidos con Raúl. Y con el Pipo Inzaghi en su momento, que jugó en el Milan de Italia. Profe, con el saludo. Sí, a Johan o Papula, como lo conocemos los que hemos estado cerca de él, tuvimos la posibilidad de entrenarlo. Simplemente fue uno de los chicos que estaba en la cantera, y tú hablabas de que era goleador en sus categorías. Lógicamente un jugador pertenece a una categoría, pero cuando el jugador es muy bueno, pues juega en diferentes categorías, y el caso de Papula fue así. Él siendo un jugador sub-17, el año pasado jugó sub-17 y sub-20, y la verdad creo que pues marcó muchísimos goles. No estoy seguro si fue goleador de las dos. También jugó el torneo de las Américas, que era un torneo sub-19, él siendo sub-17 salió goleador del torneo, creo que mejor jugador del torneo, y nosotros lo tuvimos prácticamente todo el semestre con nosotros en el equipo profesional, y tuvo la posibilidad de debutar en el último partido de cuadrangulares contra Medellín. Es un chico que hacía yo la similitud, porque uno en su momento, recuerdo yo siendo un niño viendo a la selección española y al Real Madrid, y veías que Raúl pues era un jugador que no regateaba a nadie, no superaba oponentes en situaciones de 1 contra 1, era bajito, no cabeceaba muy bien, pero hacía un montón de goles porque tenía un olfato y un instinto para marcar goles superior al de los demás, y siempre le caía el balón en donde él estaba, y por eso hizo tantos goles. Similar también a Filippo Inzaghi, ¿no? Papula es similar en esa característica. Es un jugador que tú lo ves jugar y parece que corre como raro. También es un chico que es muy joven todavía y es muy grande, entonces su cerebro está adaptándose a controlar ese cuerpo tan grande, pero él parece que no supera a nadie 1 contra 1, parece que corre como raro, pero cuando está en el área siempre el balón cae donde él está, y tiene un instinto especial para marcar goles. Porque a mí sí me ha llamado la atención que usted haga ese tipo de comparaciones de un muchacho que apenas está despuntando. Dígame, profe, ¿este tipo de jugadores necesitan trabajos personalizados? Pues seguramente que todos los jugadores podrán beneficiarse, más que de un trabajo personalizado, es de una información, como la llama Paco Seirulo, eficiente y individualizada. Pero el jugador en un deporte colectivo, sobre todo nuestro deporte, porque hay deportes colectivos como el baloncesto que son de 5, el nuestro es de 11, entonces la comunicación entre jugadores es bastante más compleja. Estos jugadores necesitan entrenar dentro del contexto del equipo, porque ellos van a ser evaluados dentro del contexto del equipo. ¿Qué pasa muchas veces? Es que cuando se hacen sesiones de entrenamiento y se prioriza el desarrollo del equipo, muchas veces los entrenadores, o porque no tienen información en detalle, o porque simplemente la omiten y la obvian, no le llevan la información que verdaderamente puede ayudar a estos jugadores que necesitan comprender mejor qué es lo que tienen que hacer. Ahora, por supuesto que hay detalles, como algún jugador en particular que parece que entiende qué es lo que tiene que hacer, pero falla con algo puntual, como cuando llega a campo contrario, no sé, le cuesta centrar. Todo lo demás lo hace bastante bien, pero cuando tiene el balón que llega cerca al área, le cuesta meter un centro con calidad. Entonces, evidentemente, lo que intentamos hacer es añadir un poquito de entrenamiento complementario, y al terminar los entrenos, quedarte 15 o 20 minutos con este jugador y otros que posiblemente hayan jugado poco, y recrear esa situación en donde le llega el balón
y él tenga que centrar muchas veces, pero tú lo ayudas con información, y para eso lógicamente te tienes que dar cuenta de por qué es que este jugador está fallando en esa acción en particular, y tienes que intentar ayudarlo y no simplemente ponerlo a que repita, porque si lo pones a que el jugador repita 100 centros después de un entreno y él está fallando los centros en los partidos, pues en los entrenos él va a centrar de la misma forma que está centrando en los partidos y por eso sigue fallando. Y ahí es donde tiene valor verdaderamente un entrenador de cualquier deporte, pero en este caso un entrenador de fútbol que conoce los detalles del juego y es capaz de dar información que el jugador verdaderamente escuche y se beneficie de ella. Oiga, profesor Lucas, con nuestro saludo cordial, en ese análisis que usted hizo, en esos conceptos que usted ha entregado sobre este joven jugador Garcés del América, pues lógicamente usted ha hablado de esas virtudes, de esas cosas. En ese proceso que él está siguiendo, porque lógicamente él sigue un proceso, ¿qué es lo que más necesita él ir puliendo, ir como progresando en esa etapa futbolística, lógicamente al encontrarse ya actuando en el equipo profesional, profesor Lucas? Él es un jugador, como decía yo, muy joven, muy joven. Es un chico 2006, si no me equivoco, que apenas está empezando pues en un entorno profesional. Ahí va a tener jugadores como Adriancho que lo van a ayudar seguro muchísimo, aparte de que Adriancho lo quiere bastante. Le va a ayudar mucho con esos detalles de delantero. Y algo que él podrá mejorar muchísimo, y seguramente ahora con la llegada de Rodrigo, independientemente de que Rodrigo se lo diga o no se lo diga, Rodrigo Holgado es un jugador que tiene características diferentes a las de Adrián, que le gusta mucho venir, asociarse mucho en medio campo, jugar de espaldas en 1 o 2 contactos, girarse y con una pequeña conducción acumular 2 o 3 oponentes y después liberar. Son cosas que a Papula todavía le faltan. Él es un jugador que es mucho más de área, de que el balón rebote cerca al área y finaliza muy rápido en cualquiera de las 2 piernas, ataca el espacio muy bien. Pues seguramente el venir y asociarse y tener esa característica más de juego como un Benzema o un Kun Agüero es algo que de pronto no va a ser lo más fuerte que él tenga, pero si él trabaja en eso, seguramente que siendo un chico tan joven lo podrá mejorar mucho. Claro. Profe, con las buenas tardes. Esta es una pregunta que yo creo que a ustedes la han hecho más de una vez, pero al aire nosotros, y en el caso personal, yo sí quisiera saber cuál es su respuesta, porque nosotros dijimos cosas aquí cuando usted de pronto no oía, y ahora que está, pues también hay que decírselas porque está con nosotros. Profe, ¿por qué al América le fue tan mal en ese cuadrangular final? Sí, lo hemos evaluado mucho nosotros y lo primero la primera conclusión que sacamos es que primero te enfrentas en un cuadrangular a equipos que están al mismo nivel el que estás tú o un poco mejor, a plantillas que seguramente están conformadas o igual que la tuya o un poco mejor. ¿Y a qué me refiero con plantillas? Porque no hablo del 11 titular. Hablo de una plantilla de 25 jugadores en donde la diferencia entre el jugador 1 y el jugador 18 o 20 no es tan grande. Porque hay equipos, y nos ha pasado a todos los que hemos visto fútbol, a los entrenadores lógicamente, pero en todas las partes del mundo, en donde hay equipos que vienen haciendo una temporada sorprendente y de pronto pierden un jugador y la racha negativa de resultados es casi que imparable. Yo recuerdo el mismo Liverpool con Jürgen Klopp hace un par de temporadas, no recuerdo cuántas, 2 o 3 temporadas, venía creo que de ser campeón de Champions League o si no por ahí cerca, y en la fecha 3 o 4 algo de la Premier League, iniciando, pierde a Virgil van Dijk cuando James estaba en el Everton, porque es en un partido contra el Everton. Y después les costó muchísimo intentar pelear por los primeros 4 puestos de la Premier League. Entonces una plantilla, lógicamente, que es más fuerte que otra, es una plantilla en donde esas cosas no pasan, porque si pierdes a tu mejor jugador, lógicamente es titular por algo, pero el reemplazo es un reemplazo que no te deja un hueco tan grande. Y nosotros enfrentamos equipos como en este caso Medellín, que tenía una nómina fantástica el semestre pasado,
Millonarios, que lo viene haciendo muy bien con un proceso muy largo, inclusive nacional. Y nosotros en ese momento, por detalles, nos quedamos fuera. Ahora, ¿qué evaluamos nosotros? Que seguramente, como digo, no teníamos un equipo que ya tenía muy claro cómo jugar. Entrando a cuadrangulares veníamos de 14 partidos invictos y la verdad jugando bastante bien. Y en cuadrangulares perdimos algunos jugadores. Recuerdo yo el partido con Millonarios, el primer partido pues un poquito caso aparte porque perdemos con esos 2 penaltis que le regalamos nosotros al Medellín. Virtud de ellos que nos vinieron a presionar, pero aún así nos costó reponernos en ese partido esos 2 penaltis. Segundo partido vamos ganándole a Millonarios 0-1 en el Campín y pierdes a la media parte a Luis Paz y a John García, que precisamente son 2 jugadores fundamentales para gestionar las contras. Que lógicamente si nosotros queríamos jugar a dominar, queríamos jugar a proponer, queríamos jugar a intentar ganar en donde quiera que fuéramos, pues tenías que dejar espacio a la espalda. Y estos 2 jugadores, sin ser los más rápidos, porque no lo son ni John García ni Luis Paz, entendían muy bien cómo el equipo tenía que quedar posicionado en caso de que perdiéramos el balón. Y cuando estos 2 jugadores salen, los reemplazas con jugadores que tienen otras características, pero que esto como tal no lo hacen igual de bien. En ese partido no teníamos más centrales porque lógicamente identificamos eso y por eso fichamos lo que fichamos para este semestre. Y tiene que jugar otra vez Edwin Velasco de central y después entra Franco Leis, que en este tema de las contras es algo que le costaba a él mucho. Y terminas perdiendo contra Millonarios después en 2 contras. Después enfrentas los 2 partidos con Nacional y es prácticamente lo mismo. Nacional nos gana el partido acá en el Pascual con una contra. Ellos jugando con 10 hombres tienen una contra que ellos marcan. Y al final terminas de 6 partidos perdiendo 5 partidos por un margen muy pequeño, por un gol. En donde desafortunadamente no fuimos nosotros simplemente capaces de hacer más goles. Entonces, claro, ¿qué sacamos de ahí? Conclusiones, pues lógicamente como cuerpo técnico tenemos que quedar mucho mejor protegidos cuando tenemos el balón para evitar las contras. Y teníamos que mejorar la plantilla en los ítems particulares en donde habíamos tenido deficiencia el semestre pasado y por eso fichamos como fichamos. Ajá. Profe, cuando esos resultados se dan así, porque eso fue un masazo, ¿no? Eso fue un masazo para el hincha de la América y para uno y para ustedes también, ni más faltaba. Por supuesto. ¿Usted creía que en ese momento salía del América? Pues uno siempre como entrenador y sobre todo en un club tan grande como América, sabes que estás expuesto a los resultados. Aquí nadie te va a mantener en una posición como la que es ser entrenador de América de Cali simplemente porque tu equipo juegue bonito o porque la gente diga que juegue bien. Solo te mantienen los resultados. ¿Qué pasaba? Que en el momento que nosotros vinimos acá, pues yo sí tenía muy claro por qué nos contrataban. Porque siempre lo hablamos con Tulio Gómez en su momento y después cuando estuvimos acá, inclusive en el momento de cuadrangulares, yo recuerdo que él dijo, me causó gracia, ¿no? Porque él decía que quería hacer el proceso que había hecho River con Marcelo Gallardo, porque quería hacer lo que había hecho Millonarios y era simplemente crear una estabilidad deportiva para que nosotros pudiéramos potenciar la cantera, porque es parte de la gran razón por la que nos contratan. A mí no me contratan por los títulos que yo había ganado en mi carrera profesional, me contratan porque habíamos hecho una buena campaña con Águilas y porque habíamos potenciado jugadores como Kevin Castaño y algunos de los chicos jóvenes que estaban en Águilas, y ellos querían darle más protagonismo a su cantera y construir un proceso a largo plazo en donde se pudieran ganar títulos y también lógicamente vender jugadores, porque es parte del negocio de un club. Entonces en ese momento no pensé nunca que fuéramos a salir, todo lo contrario, evaluamos como tenemos que evaluar, sacamos las conclusiones que tenemos que sacar y que les compartí a grandes rasgos, y desde ahí decidimos fue intervenir en crear un equipo que fuera acorde a como queríamos jugar, queríamos nosotros como cuerpo técnico y como quería en ese momento el máximo accionista. Profe, entonces a la hora del final de cuadrangulares nunca lo pensamos. Usted viendo hoy la nómina en cancha, ¿siente que si usted continúa, hoy estuviera en el banquillo de la América de Cali, tendría esa estabilidad? Porque, a ver, yo veo, por ejemplo, un Bocanegra, profe, y hoy es el socio... ¿Él lo recomendó él? Sí. ¿Cierto? Si me confirma, claro, profe, es uno de sus pedidos, o fue un estilo, por lo menos en esa posición, porque es que yo veo a Bocanegra, en este caso con Mosquera, con Andrés,
hay una variedad entre ellos dos, uno que puede organizar, ¿no? Te juega como lateral derecho, central, te va como volante, puede centrar bien, regresa muy rápido a pesar de su edad. Y Andrés Mosquera te da más explosividad, es un jugador que te va muy rápido a mitad de cancha. Entonces no sé, profe, si usted hoy viendo a la América, este equipo en cancha le da esa sensación, hermano, yo puedo haber tenido este equipo más equilibrado teniendo esta nómina. No tengo ninguna duda, por eso hicimos el equipo que hicimos. Mira, y ahora que lo dice, recuerdo yo, porque justo hace un par de semanas vi la rueda de prensa con la que presentaron a Jürgen Klopp, justo ahora que ha dicho que ya no continúa la temporada que sigue. Son 8 años muy largos, pero creo que su primer contrato lo firma por 4 años, y él dice con una seguridad, dice, yo no les puedo prometer lo que va a pasar esta temporada, claro, pero les digo que si nosotros cumplimos los 4 años de contratos, vamos a volver a ganar títulos. Estamos hablando de un Liverpool que llevaba, corríjanme ustedes que seguro tienen los datos más actualizados, algo así como 20 o 30 años sin ganar la Premier League. Sí, creo y que él dice, y él dice, si nosotros cumplimos los 4 años, vamos a volver a ganar títulos. Y después está 8 años y los ganó. Ganó la Champions League, ganó la Premier League. Volvió a poner al Liverpool en donde el Liverpool tiene que estar por historia. Bueno, yo tenía exactamente la misma sensación, porque yo llevo solo 1 año en fútbol profesional, son 2 semestres que vives tantas cosas que parece que fuera mucho tiempo, pero en estos 2 semestres yo nunca había tenido la posibilidad de hacer un equipo que fuera por diseño para como nosotros queríamos jugar. Yo llegué a Águilas con la plantilla conformada, llegué a América con la plantilla conformada, y nos adaptamos a los jugadores que teníamos con pretemporadas cortas y intentamos y le sacamos el máximo rendimiento, porque los cuadrangulares la verdad que fueron muy malos, pero en Águilas clasificamos primeros, el club nunca lo había hecho, y acá logramos superar esos 35 puntos que grandes entrenadores habían pasado por América desde que llegó nuevamente a la primera división y no habían podido superar los 35 puntos. Este año era el año en donde nosotros verdaderamente construíamos un equipo teniendo en cuenta las falencias que tenía la nómina, y en donde con Bocanegra, que no solamente lo pedimos, sino que a través de Alexis Enríquez, por la relación que tienen ellos dos, lo convencimos para que viniera. Claro. Oiga, profe, así con ese mismo convencimiento y con su franqueza, le agradecemos porque usted es un hombre francote y eso nos gusta. Yo le hago una pregunta. En ese proceso de haber sentido que se fracasó, porque eso fue un fracaso con América, perder ese número de partidos, no había pasado en una final con América, le tocó a usted. En ese hecho de intentar corregir, cuando habla de Bocanegra, yo le hago una pregunta. ¿Darwin Quintero estaba en ese proceso para seguir en América en el equipo de este año o no? Darwin es un jugador muy bueno, yo lo aprecio mucho, pero es un jugador que él se adapta muchísimo más a jugar con una estructura que juegue con un media punta, un 10 clásico, porque ahí es en donde él se siente muy cómodo. Nosotros, con la estructura que queríamos y con el equipo que queríamos conformar para recuperar el balón lo más rápido posible, normalmente, aunque a veces lo usábamos, no siempre estaba esa figura de ese jugador 10, porque nosotros partíamos de ese 1-4-3-3 con un medio centro y 2 interiores, y ahí tenías a Portilla, y Jader era muy difícil sacarlo de ahí porque el rendimiento que nos dio Jader y lo que se potenció Jader el semestre pasado fue muchísimo, inclusive llegando a Selección Colombia a final de año. Y a veces lo modificábamos a dejar con 3 atrás, bien sea que fueran 3 centrales o bajando a Luis Paz, y montábamos más que un rombo en la mitad, era un cuadrado, precisamente para dejar dos mediapuntas. Inclusive hubo partidos en donde ensayamos, creo que fue el partido con Águila, si no recuerdo, en donde ensayamos poner a Darwin de falso 9, sin dejar un 9 de referencia cuando no estuviera disponible Adrián, y ponerlo ahí, pero nos costó, el equipo no se sentía cómodo. Entonces creo que él también lo entendió, y seguramente esto pasa en todos lados, pasa con grandes jugadores. Él era un jugador que iba a sacar, su fútbol se iba a expresar muchísimo más jugando con un equipo que juegue como está jugando ahora el Pereira, con 1-4-2-3-1 y con un 10 clásico ahí de media punta. Claro. Profe, no hay duda que la falencia suya, también lo dijimos cuando no estaba usted presente, se lo decimos ahora. En el caso personal, uno decía, nos parece que deja mucho espacio en defensa, y uno veía, ¿cómo se llama el de Millonarios?
y perseguido Cataño, por Cardona. Y pues Cardona y Cataño, pues ninguno de los dos es veloz, pero sí es más veloz Cardona. Uno decía, ese es un hueco muy grande en el medio campo. Cataño era más veloz. Sí, claro, Cataño tendría que ser más veloz, pero igual sigue siendo lento. La pregunta es, profe, esto que pasó con América, ¿le ha servido seguramente para la reflexión y saber que su esquema, porque le quiero decir entre otras cosas que yo en el caso personal no lo veía mal, a mí me gustaba porque ese equipo atacaba, eso era por todo lado, pero cometía ese error de dar mucha papaya, dice uno, profe, en defensa. Entonces esto como enseñanza, me imagino que le ha dejado mucho en su profesión de técnico. Sí, por supuesto. Y yo lo digo siempre, ¿no? Los entrenadores dependemos de los jugadores. El entrenador que crea que está por encima de los jugadores porque con sus ideas, por más inteligente o más bueno que se crea, sus ideas no son suficientemente útiles si los jugadores no las pueden aplicar. Entonces ese partido, porque fue muy evidente, ese partido que hace referencia es el partido que perdemos en cuadrangulares con Millonarios. Correcto. En donde perdemos el balón y el jugador que tiene que perseguir a Cataño fue Edwin Cardona. Ajá. Pero entonces la gente ve a Edwin y dice Edwin es lento, pero resulta que en ese partido, a la media parte, porque eso pasa en la segunda parte, creo que es el segundo gol que nos hacen, uno de los dos, nosotros tenemos que sacar a John García porque la rodilla ya no le aguanta más y tenemos que sacar a Luis Paz. Millonarios no tuvo ninguna contra la primera parte, cero, ninguna. El mismo equipo que hizo ningún cambio, ninguna contra. Entonces, ¿dónde estaba el jugador que estaba por detrás de Cardona que tenía que estar ahí para evitar esa contra? Pues yo te lo digo porque en ese momento tenemos que meter a Edwin Velasco de central y meter a Marcos Mina de lateral. Y Marcos Mina hace algo que en ese momento se equivoca. Él ofrece un pase hacia adelante al área y él va a meterse él también por delante al área. Y él tenía que haber quedado por detrás para nosotros quedar siempre en la situación de 3 contra 1. 3 contra 1 contra Leo Castro. Entonces Edwin Cardona nunca hubiera perseguido a Cataño porque el que hubiera enfrentado el duelo con Cataño era Marcos Mina. Encima el que te arregla esas cosas, el que se va a asegurar que Marcos Mina no vaya para adelante es Luis Paz. Porque él habla y hace que todo el mundo haga lo que tiene que hacer. Él entiende muy bien lo que le pide el entrenador y él se asegura que los jugadores lo hagan. Pero ya no está Luis Paz y está Franco Leis. Y en esa situación de contra, Franco tampoco llega a ayudar al equipo porque son características naturales de los jugadores. Entonces las evaluamos con ellos y lógicamente la enseñanza que te queda de ese partido lo he evaluado yo muchas veces porque siempre piensas, listo, perdiste a estos dos jugadores, vas ganando 0-1. ¿Qué haces? Te metes atrás. La última vez que nos metimos atrás fue cuando le íbamos ganando 3-0 a Junior y terminamos perdiendo 4-3. También porque no teníamos a Bocanegra y no teníamos a Andrés Mosquera y no teníamos a Jason Palacios. Y por penales. Y tenía que jugar muchas veces Velasco de central. Ese partido son 3 penaltis, es increíble. Claro. Pero también son 3 penaltis porque estás jugando muy cerca de tu área. Porque como caso puntual, ¿no? El otro día a América se le van 2 puntos por un penalti de una falta que viene desde lejos. Y entonces la gente dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo piden ese penalti? Pues la verdad parece que es falta, pero eso se arregla si los jugadores los pones a que defiendan fuera del área ante esa falta. Y entonces sí hay falta fuera del área, pero no hay falta en el área. Entonces el punto es, si nosotros intentamos cambiar algo que ya habíamos hecho porque perdiste esos 2 jugadores, no sé si en lugar de haber quedado 2-1, el partido termina 3-1 y la conversación ahora sería, profe, ¿usted por qué cuando va ganando se mete atrás? Entonces estas cosas son difíciles de anticiparlas y como entrenadores pues estamos expuestos. Intentamos es aprender lo máximo posible de lo que nuestros jugadores pueden hacer y pedirles a ellos lo que sí pueden hacer y no intentar jugar a la PlayStation y pedirles cosas que no puedan hacer. Profesor, con las buenas tardes ya, le habla Juan Pablo Quintero. ¿Cuál fue ese punto de inflexión que considera usted que después de haber planeado la nómina y lo que se proyectaba América de Cali para esta versión 2024 cambió desde la directiva y usted sale del conjunto Escarlata? No, yo creo que es una pregunta directamente para Tulio, porque el punto de inflexión es evidente. O sea, el cambio se da cuando se cambia al presidente. Pues nosotros habíamos conformado
un equipo con la Secretaría Técnica que estaba cuando estaba Mauricio Romero, y el 28 de diciembre, si no estoy mal, pues yo me entero igual que todo el mundo por un comunicado que me envía alguien diciendo que el Presi pues ya no era más el Presi y no sabíamos quién iba a asumir en ese momento, y a raíz de eso hay muchos cambios. Entonces lógicamente ya cuando asume Marcela, ella asume su proyecto, y lógicamente nosotros no éramos los entrenadores o el cuerpo técnico que ella había fichado, seguramente con el que ella se sentía más cómoda para trabajar, y era perfectamente natural, y ella no solo como presidenta sino como dueña pues está en todo su derecho. Qué pena, doctor, que se le va a preguntar, pero quiero saber si esto es cierto, si lo puede comentar, porque siempre hay rumores de todo, profe. Cuando sale el nombre y la posibilidad que llegara el refuerzo de Arturo Vidal, ¿es verdad que usted no quiso? Usted dijo, no me parece que él llegue él, prefiero, por lo que se va a invertir en este nombre, jugadores más jóvenes y que se puedan aplicar mejor en el esquema que yo estoy ya conformando para el semestre de este año. ¿Eso fue así o eso es falso, profe? No, es completamente falso. Mira, a mí tengo claro yo en mi carrera como entrenador es para dónde quiero ir. Que llegue o no llegue ya lo veremos, porque pues soy joven y estoy empezando. Pero sí tengo claro para dónde quiero ir. Y entrenar jugadores como los que he tenido la suerte de entrenar, como Edwin Cardona, como Víctor Ibarbu, en Águilas, Marco Pérez, Jason Quiñones, José Contreras, aquí Adrián Ramos, Lucho Paz, jugadores que han jugado mundiales, Copas América, eliminatorias, te hacen mejor entrenador. A mí me creó una ilusión enorme la posibilidad de la llegada de Arturo. ¿Qué hice yo? Hacer mi trabajo como entrenador, y llamé a Juan Malillo, porque Juanma lo había tenido a Arturo en la selección chilena, cuando él trabajó como asistente de San Paoli allá, y me habló maravillas de él. Me dijo que como jugador y como persona 10 puntos. Es más, me dijo, tengo a Pep aquí al lado, Pep lo tuvo en el Bayern, y solo hay palabras positivas con respecto a Arturo. Otra cosa es su situación actual, porque pues todos los jugadores se van haciendo grandes, y él ya tiene creo que 36 o 35, y no sé cómo esté actualmente, pero me dijo, inclusive hablé con Fernandinho, porque compartieron allá en Brasil, y me dijo, Fernandinho me habló también muy bien de él como compañero. Yo le pasé esa misma información a Tulio, y desafortunadamente no se dio, pero yo hubiera estado encantado de tener la posibilidad de tener a Arturo con nosotros. Oiga, profesor, cosas que se dijeron, ¿no?, después de su salida, que usted se llenó de sabiduría y se puso inmamable. ¿Eso es cierto? Ojalá algún día de verdad me llene de sabiduría, porque creo que apenas estoy empezando en esta hermosa profesión. Me gusta estudiarla, me gusta invertir tiempo en ella, y intento hacerla lo mejor posible. Seguramente en la medida en que vaya pasando más temporadas dirigiendo, más partidos dirigidos, seguramente que aprenderé cosas que me permitirán hacerla mejor. Pero seguramente que el tono o la forma en la que haces la pregunta es como si hubiese cambiado algo en mi forma de ser en relación al inicio con el final del semestre. Y no, la respuesta es no. Yo soy el mismo entrenador, voy ganando un poquito de experiencia, pero afronto los partidos con la máxima responsabilidad que las tiene que afrontar un entrenador. Creo que lo dije alguna vez, ¿no? Yo no puedo pretender que entreno a mis jugadores en el zoológico y después los llevo a competir a la jungla. No, a los jugadores hay que entrenarlos en la jungla, hay que tratarlos como futbolistas profesionales. Los partidos los preparamos bien, hacemos sesiones de video 1 o 2 veces a la semana, en donde les pasamos la información que ellos tienen que cumplir dentro de un marco táctico, y dentro de ese marco ellos tienen la flexibilidad para tomar lógicamente sus propias decisiones. Pero en el desarrollo del proceso no hubo ningún cambio al inicio y al final. La relación con los jugadores siempre fue muy buena. ¿Usted peleó con Carlos Darwin Quintero? No, jamás. Darwin es un jugador que aprecio mucho. Es una lástima porque yo tenía muchísima ilusión cuando llegué acá de sacarle su máximo rendimiento. Es un jugador del que yo siempre fui hincha cuando lo vi jugar sobre todo en Selecciones Colombia, y yo todavía siendo un niño en esto de intentando algún día llegar a ser entrenador, y
y su juego me enamora, y es más, si hay algo que me deja triste es no haber tenido yo la inteligencia para haberle podido sacar su máximo rendimiento. ¿Hubo química entre usted y Marcela? Pues lo que pasa es que yo con Marcela no compartí mucho, porque todo el semestre en donde yo trabajo verdaderamente, que es el semestre pasado, Marcela estaba con femenino y con divisiones menores, y son dos sedes diferentes. Entonces ella, si la vi yo 3 o 4 veces en la sede de nosotros allá en Cascajal, pues no fueron más, y pues la veía y la saludaba cordialmente como lo que es ella, que es la hija del dueño en su momento. Cuando ella llega y asume como presidenta, son 15 días que pasan de pretemporada muy rápido, en donde no tienes tiempo de conocerte, entonces no tuve suficiente tiempo para desarrollar una relación con ella, la verdad. Oiga, profesor, usted ha expresado conceptos valiosísimos, importantes sobre Garcés. ¿Tiene la suficiente fortaleza Garcés para continuar, para asimilar, o se nos puede marear? Pues es una pregunta muy difícil de contestar para un chico tan joven. Creo que eso tendremos que esperar y verlo. Por ahora, yo lo que intento hacer con los jugadores jóvenes tú los ves, hablo de Josen, por ejemplo. Josen era un chico que no vino a hacer pretemporada con nosotros. Van 9 jugadores a hacer pretemporada y él es un jugador que no sube. No sube porque pues no identifican que tiene el nivel para ir al equipo profesional. Entonces nosotros vamos a ver un partido de la sub-20, lo vemos, a mí me gusta mucho y lo subimos al equipo profesional y ves lo que hacen los entrenos. Pero la misma pregunta que tú te haces me la hacía yo en ese momento. Digo, ¿será que si este chico yo lo pongo a jugar en frente de 20, 30 o 40 mil personas puede hacer lo mismo que hacen los entrenos? Eso nunca lo sabes. Yo enamorado de su fútbol, lo veo y un día justo nos pasa en el clásico contra el Deportivo Cali que no tenemos lateral derecho. Ninguno de los dos, ni Cristian Arrieta ni Snyder Mena están disponibles. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos la jugamos por el pelado y ya lo demás es historia. A partir de ahí creo que fue el jugador que más minutos jugó con nosotros junto con Jader Quiñones y con Jorge Soto. Entonces a Josen lo conocí mucho más porque lo vi cómo se comporta en los escenarios de máxima exigencia, y este chico es todo lo contrario a ser cobarde, al revés, él se acerca, pide el balón y organiza a los veteranos, y los organiza con balón, y levanta sus manitos así como levanta las dos manos, y cuando todo el mundo va rápido para adelante, él pisa el balón, juega para atrás. Y ese escenario de máxima exigencia, cuando el Pascual está con 40.000 y está todo rojo y la gente gritando, él lo disfruta cuando la mayoría de personas se asustan. Yo todavía no sé si Johan Garcés tiene este ingrediente, porque lógicamente Josen tiene eso por cómo él creció. Su cerebro funciona así a día de hoy. Yo no sé si Papula tiene esa misma conexión de su cerebro y si va a ser capaz de soportar ese escenario de presión, pero es un chico muy joven y tiene un escenario ideal, sobre todo con Adrián ahí, para aprenderle a un ídolo, para aprenderle a alguien que tiene muchísimo fútbol en su cerebro y que seguramente ahí tendrá la posibilidad de desarrollarlo. ¿Va al estadio o está viendo el fútbol por televisión? No, la verdad es muy incómodo en la posición mía y de cualquier entrenador que sale de un club ir al estadio, porque te enfoca una cámara y entonces se crean todos los rumores de que aquí ya este entrenador firmó por este club, que va a volver, que le está haciendo el cajón al otro y la verdad es una situación muy incómoda y es una lástima porque me encanta ir al estadio porque la cámara de televisión, aparte de que tienes que escuchar toda la transmisión, no ves todo lo que está pasando. Y a mí me gusta ver lo que pasa porque me gusta descifrar este juego táctico que tienen los entrenadores, pero es una de las cosas que, sobre todo por respeto a los entrenadores que están dirigiendo, lo último que yo quiero es generar especulaciones innecesarias. Cuando la hinchada del América coreó su nombre, ¿cómo se sintió? ¿Esperaba eso o le llamó la atención? No, me sentí extremadamente orgulloso, la verdad. Yo lo dije en la rueda de prensa cuando llegué. Yo sabía, un poco como les dije, ¿no? Yo sabía que con
con las personas que me contratan a mí y el grupo que había para trabajar en América era cuestión de tiempo, que podía ser 6 meses, un año, pero dentro de los 18 meses que habíamos firmado, tenía yo toda la certeza de que íbamos a ganar títulos acá, uno o más de uno. Pero lo que yo dije fue, voy a hacer que la gente se sienta orgullosa del equipo. Esa era mi principal misión como entrenador, porque América de Cali es un club muy grande, con una historia muy, muy grande, en donde de acá se van entrenadores ganando, y eso pasa en pocos clubes, porque la gente no se siente orgullosa de su equipo. Y yo lo que quería era que la gente se sintiera verdaderamente orgullosa. Y pues cuando te corean tu nombre, en realidad lo están haciendo no por ti, sino lo están haciendo porque ese equipo se siente hinchada se siente en ese momento identificado con ese equipo, y para mí esa era mi mayor gratificación. Profe, muchas gracias por habernos Qué pena, le hago 2 preguntas al profe para cerrar, para descartar rumores. Qué chévere es hablar con el hombre, Sí. y no pudimos hablar antes. Vea. Es que Y nos falta material, es que profe. yo le decía una vez al profe Lucas que como tema educativo y como agarrar experiencia, me parece muy interesante los conceptos que maneja o que los conceptos que expresa el profe. Profe Lucas, a usted lo llamó el Deportivo Cali en su momento y Nacional, ¿eso es verdad? ¿Estuvo detrás de usted cuando salió el América de Cali? No, estos 2 equipos que mencionas pues tienen entrenadores y seguramente que están haciendo sus procesos, independientemente de que la gente esté contenta o no con ellos, están construyendo sus procesos, y simplemente estas especulaciones se crean en el momento que un entrenador se queda sin equipo, y que sobre todo a la gente le gusta asociarlo, pero no, en este momento yo estoy tranquilo y viendo fútbol por televisión, como les dije. ¿A usted le es indiferente que lo llamen de otro equipo de Colombia o de fuera del país? ¿Le es indiferente para seguir en su carrera, profe? Bueno, indiferente seguramente que no, porque si hay algo que yo tengo muy claro y que me lo enseñaron en España, que fue donde saqué mis licencias de entrenador, es que los entrenadores, o más bien la vigencia del entrenador, depende de su último proyecto. Entonces hoy muy poca gente se acuerda de lo que un entrenador que ha ganado mucho hizo hace 2 años cuando ganó un título, si viene acá ahora y queda eliminado de los 8. Poca gente se acordará de lo que dicen Águilas y la asociación es lo que hice con América. Entonces lógicamente a partir de ahí tenemos que intentar seguir creciendo en nuestra carrera y asegurar sobre todo que las condiciones que nos ofrezca cualquiera que sea el club que nos venga a buscar aquí en Colombia o afuera, y en el momento que sea, es que tenemos jugadores precisamente para poder hacer que la gente se divierta, que la gente que sigue a este club se divierte y que te permita estar luchando arriba por ganar títulos. Oiga, profe, ya para ir cerrando y agradeciéndole de antemano su comparecencia aquí en el Corrillo de Mao, en los últimos días se habla mucho de la posibilidad, o al menos de que usted estaría en la agenda de la Federación Colombiana de Fútbol para llegar a la selección sub-20. ¿A usted le han hablado del tema? ¿Le gustaría el tema de llegar a la selección Colombia sub-20? Por supuesto que me gustaría, que yo desde pequeño, creo que cualquier entrenador, pero yo desde pequeño sí tenía claro que quería hacerme entrenador de fútbol para algún día poder dirigir la selección de mi país. Creo que es el anhelo más grande que tengo, el poder representar a mi país en algún momento, pero no he hablado con nadie de la federación, no he tenido ninguna conversación. Entiendo que hasta hace poco sí tenían entrenador, por lo que he leído un poco en la prensa en este momento parece que el entrenador no continúa, pero yo no he tenido ninguna conversación con nadie de la federación. Profe, quedó pendiente la cerveza. Quedó pendiente la cerveza, tocará en el próximo proyecto. ¿Ya tenía la marca pensada para si pasaba aquello, ya tenía la marca, o usted tiene una marca favorita en tema de cerveza? No, yo mira, viví tanto tiempo fuera de Colombia que la verdad no todos los años los disfruté, porque tenía muy claro que quería regresar, que cuando estoy acá me encanta es la cervecita de acá, si hay águila me encanta, si hay póker me encanta, yo soy poco de buscar de fuera.